Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada terminamos el segundo libro de Samuel y vimos la última fase de la vida de David, no la última del todo, porque la última la vamos a ver ahora con este primer libro de Reyes que comenzamos. El nombre de Reyes que tienen el primero y segundo libro es evidente. En nuestras Biblias se titula así, Libros de Reyes, precisamente porque son los reyes de la dinastía del sur y la dinastía del norte los que son los protagonistas, los personajes principales. Sin embargo, cuando dimos, no sé si fue la primera lección o la segunda lección, decíamos que en la Biblia hebrea no tienen este título. A partir de Josué hasta final de Segundo de Reyes, todos los libros que están ahí comprendidos se les llama los profetas anteriores. Y a lo que nosotros llamamos los profetas, o sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, ellos les llaman los profetas posteriores. Pero bueno, simplemente aludir al por qué lleva este nombre de primer libro y segundo libro de Reyes. Entonces abarca desde los últimos días de David hasta el cautiverio en Babilonia, estos dos libros de Reyes. Y lo que me gustaría hacer sería que fuéramos un momentito para situarnos, en primer lugar, en la geografía. En la página número 5 tenemos un mapa de Medio Oriente antiguo, en el cual me gustaría que nos fijáramos. Tenemos ahí dónde está situado Canaán, ¿verdad? Lo ubicamos bien. Encima de Canaán tenemos en letras mayúsculas la palabra Fenicia, es la franja, entonces donde vivía este pueblo que era también cananeo, y justo encima de Fenicia tenemos en letras mayúsculas también el nombre de Siria, y es el territorio en el que la actual nación de Siria sigue estando hasta el día de hoy. Siria es importante, nos va a salir en estos libros de Reyes, porque fue una nación que durante 100 años aproximadamente se va a convertir en un verdadero quebradero de cabeza para Israel. Y va a ser una nación hostil con la cual van a tener muchas guerras, y hasta el punto de que a veces Israel va a tener que buscar apoyo o alianza en Egipto. Y luego la otra gran potencia que va a emerger, que va a surgir y que incluso va a engullir a Siria, va a ser Asiria. No hay que confundir Siria con Asiria. Asiria lo tenemos, si nos fijamos al norte del mapa, al norte del todo tenemos el Mar Negro en el centro, ¿verdad? Debajo, un poco debajo a la derecha del Mar Negro tenemos el lago Van, ¿lo veis? Y debajo del lago Van tenéis en letras mayúsculas el nombre Asur. Asur. Asur es Asiria. Asur es el nombre original, y esta nación, este territorio, se va a convertir en una gran potencia hasta el punto de que va a engullir a muchos otros territorios, entre otros a Siria, y finalmente va a ser el poder que va también a acabar con el reino de Israel, y los van a llevar al cautiverio, precisamente a los territorios de Asiria. Y ahora nos vamos a la página número 4 y tenemos aquí esta cronología de los pueblos del Antiguo Testamento, y allí tenemos en la columna de la izquierda el pueblo hebreo, y ahí tenemos
a David, el nombre de David, el nombre de Salomón, que aparecen, y justo después de la muerte de Salomón es donde se produce la división del reino en dos partes. 10 tribus por un lado y 2 tribus por otra. Las 10 tribus son las de la derecha, con su primer rey que se llama Jeroboam, y van a tener una serie de dinastías que ya veíamos la semana pasada que fueron variadas. No fue una línea continua como sucedió con la otra dinastía, la que venía de David. Pues bien, ese reino, que se va a llamar Reino del Norte, va a tener también el nombre de Israel, y a veces va a ser llamado Efraín, como la tribu, el nombre de la tribu va a englobar a las otras 10 tribus. Ese reino va a ser llevado al exilio, como veis ahí con la flecha amarilla, por los asirios, y dando por terminado, dando por finalizada su existencia. Mientras que el reino del sur, que está compuesto por las tribus de Judá y de Benjamín, va a tener una existencia continuada, va a haber un intervalo ahí. Cuando se produzca la caída de Jerusalén, tenéis ahí el color un poquito más oscuro de amarillo, durante 70 años de cautiverio, que es cuando se va a producir el edicto de Ciro y el regreso de los judíos, de los cautivos, otra vez a la tierra de Judá, donde van a reconstruir el templo y también las murallas bajo Esdras y bajo Nehemías. Y de esa manera es como terminará con el libro de Esther, entonces, el período histórico que tenemos en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel. Y así es como comenzamos entonces el primer libro de Reyes, después de habernos situado un poquito en la historia. Y vamos a leer los primeros versículos del capítulo 1. Versículo 1, cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey, y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca lo conoció. Y aquí tenemos entonces este episodio en el que vemos que otra vez los años no pasan en balde. Ya lo vimos en el incidente cuando David estaba peleando con los filisteos y estuvo a punto de caer frente a uno de los gigantes de los filisteos, porque dice que David se cansó. Y decíamos que los años, el tiempo, no pasa en balde, porque toda la trayectoria de guerras y de batallas que David había experimentado a lo largo de su vida, indudablemente habían hecho huella y mella en su fuerza, y ya no era el mismo hombre que era antes, y ahí es donde Abisai, su sobrino, tuvo que salir en su ayuda para librarlo del gigante. Y aquí tenemos este episodio en el que tiene frío y entonces traen a una joven virgen que va a permanecer virgen, aunque esté al lado del rey, aunque le está abrigando, esta joven va a permanecer virgen. Se puede explicar de dos maneras este asunto. Una, precisamente por esto, por el deterioro físico que David ha experimentado, aunque murió con 70 años. 70 años no es una edad tan avanzada. Ha habido gente como Moisés que conservó su fuerza y su vigor, incluso la vista, como dice al final del libro de Deuteronomio, tenía 120 años. 70 años no es una edad tan avanzada, pero claro, cuando pensamos en un hombre que ha experimentado una actividad física tan fuerte, con tantas guerras y tantas batallas, 70 años uno ya está envejecido probablemente antes de ese tiempo.
Así que el hecho de que Abisag venga virgen y quede virgen se puede explicar de esta manera, y también se puede explicar por el hecho de que David ha escarmentado con el duro escarmiento, con el duro correctivo al que Dios le ha sometido con el pecado que cometió con Betsabé. Por lo tanto, toda aquella dura lección con las consecuencias que tuvo después, puede ser que también hayan puesto en él un freno en ese sentido. Lo cierto es que estamos aquí ahora mismo ya, inmediatamente después de esto, frente al último sobresalto en la vida de David. Ya hemos visto algunos de los sobresaltos que él experimentó. Con el mayor de todos fue el de la rebelión de Absalón, pero luego vino también el pecado que llamábamos la semana pasada el pecado de las estadísticas, la soberbia, el orgullo de David, de decir, a ver, contadme cuánta gente tengo, y eso trajo también sus consecuencias, la peste que se desató y los muertos que hubo, etc. Y aquí se produce ahora el último sobresalto en la vida de David, y viene otra vez por medio de uno de sus hijos. Ya Amnón le causó un sobresalto al violar a su hermana Tamar, a Absalón le causó otra perturbación al rebelarse contra él, y ahora tenemos a este otro hijo que se llama Adonías, que también le va a causar una profunda perturbación en la última etapa de su vida, con una rebelión. Adonías se parece mucho a Absalón. De hecho, cuando leemos el versículo 5, entonces Adonías, hijo de Hagit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Es casi una réplica, este hombre, de Absalón. Se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Exactamente lo mismo que hizo Absalón. Es la misma frase, es la misma compañía con la que se rodea para darse importancia. Es lo que hizo Absalón, es lo que también está haciendo aquí Adonías. Adonías también, como Absalón, es un tipo bien plantado, es un tipo que llama la atención físicamente, guapo, atractivo, etc. Es un hijo también consentido. Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle ¿por qué haces así? Es decir, David es blando con Adonías, lo mismo que fue blando con Absalón y lo mismo que fue blando con Amnón. Es decir, esta blandura de David hacia sus hijos se repite una y otra vez, y en vez de hacerles un favor con esa blandura, es todo lo contrario, lo que está es perjudicándolos, porque lo que está es haciendo de ellos, pues eso, gente rebelde y gente engreída y gente ambiciosa. Y aquí tenemos la ambición que mueve a este hombre Adonías, que es la ambición del trono. Hay, en un sentido natural, él tiene el derecho al trono. En la línea de sucesión al trono, él ahora es el primero. El primero era Amnón, que era el primogénito, pero Absalón lo mató. El segundo era otro que se llamaba Kileab, del cual no sabemos nada, y es posible, salvo el nombre, y es posible que muriera de niño, porque no se cuenta nada de él. El tercero era Absalón. Una vez que Amnón ha muerto, que del otro no se sabe nada, Absalón es entonces el que dice, yo reinaré. Pero Absalón cayó muerto en la batalla contra el ejército de su padre, y ahora tenemos aquí al cuarto en la línea de sucesión al trono, que es Adonías. Y Adonías piensa que él tiene el derecho y va a hacer lo mismo que Absalón hizo.
se va a rodear de una serie de aliados, de gente que le apoya y que le ayuda, como vemos en el versículo 7. Se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Así que tiene de su lado al ejército, o por lo menos aparte, no al ejército, pero sí aparte del ejército, porque Joab es general del ejército, y tiene también de su lado, aparte del sacerdocio, que es Abiatar. Así que tiene a gente importante. Y lo mismo que hizo Absalón, que tramó una conspiración para dar en un momento determinado el golpe, así va a hacer también Adonías. Va a hacer exactamente lo mismo. Además, Adonías está aprovechándose de una cosa. Se está aprovechando de la debilidad física de David. David está envejecido. David, a todas luces, ya no es el hombre que fue, y entonces él piensa, ahora es el momento de apoderarme del reino. Y lo está haciendo todo eso a espaldas de su padre. Este acto recuerda de alguna manera lo que dice en el Salmo 71, es un salmo que no está escrito por David, pero que bien se podía aplicar a David. Salmo 71 y versículo 9 dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado, perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Es la oración de una persona de edad, aquí, y una persona que se siente débil, se siente vulnerable, y se siente débil precisamente porque ya no es el joven que fue, para hacer frente a sus enemigos. De tal manera que se está encomendando a Dios su causa, porque está viendo además que sus enemigos quieren acabar con él precisamente por esto, porque lo ven viejo, y ahora es el momento adecuado para liquidarlo. Ya digo, puede ser perfectamente esto aplicable al caso de David, y con Adonías diciendo: mi padre ya es un viejo y ahora es el mejor momento para poder hacerlo. Pero esta conspiración de Adonías, lo mismo que la conspiración de Absalón, va a fracasar. Aquí el profeta Natán se entera de lo que está ocurriendo, le va a contar el asunto a Betsabé, y entonces Betsabé va a entrar a la presencia de David y le va a decir lo que está ocurriendo. Y entonces Natán y Betsabé juntos le informan de todo esto, y ahí es donde viene la intervención de David, la resolución de David, que va a marcar la diferencia en esto, y va a provocar la derrota de la conspiración de Adonías. Allí tenemos en el versículo 32, el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión. Y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y todo esto que David ordena que se realice, se efectúa en el mismo momento en el que la conspiración se está tramando a poca distancia de Gión, de este lugar que está al sur de Jerusalén. Entonces, mientras unos están reunidos conspirando contra David, aquí David está ordenando que se realice esto. De tal manera que el ruido del viva el rey Salomón y los vítores y demás llega a oídos de los conspiradores, y es cuando se dan cuenta de que su causa está perdida, y por lo tanto Adonías
se da cuenta de que está vencido. Versículo 50, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Los cuernos del altar eran los cuernos del altar de bronce. Se suponía que cuando uno se agarraba a esos cuernos era como que estaba pidiendo asilo o inmunidad o protección, ya que estaba en un lugar sagrado. Eso funcionaba en determinadas ocasiones y en otras ocasiones no funcionaba, porque hay un texto en Éxodo donde dice que el que matare con alevosía a otra persona, aún de mi altar lo quitarás para que muera. Pero en el caso de Adonías, este hecho de agarrarse a los cuernos del altar como pidiendo protección en un recinto sagrado va a funcionar, y Salomón le va a dejar marchar. Versículo 53, envió el rey Salomón y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Y ahí es donde vienen en el capítulo 2 las últimas disposiciones de David. En las últimas disposiciones de David hacia Salomón, que se dividen en dos partes: disposiciones referente a Dios y disposiciones referente a los hombres. Las disposiciones hacia Salomón referentes a Dios están en el versículo 3 y 4. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Así que el mandato de David a Salomón referente a Dios es muy claro. Se trata de la obediencia a la palabra. Ese es la piedra angular. Si Salomón quiere que su reino sea prosperado y sea bendecido, la obediencia a la palabra es vital. En ese sentido, David está diciendo lo mismo, en sus últimas palabras, está diciendo lo mismo que dijo Moisés en sus últimas palabras al pueblo de Israel, antes de despedirse de ellos en Deuteronomio, hablándoles de la necesidad de observar, de obedecer la palabra de Dios. Es lo mismo que dijo Josué en su discurso de despedida a las 12 tribus, referente a que debían de observar, de obedecer la palabra de Dios, y es lo mismo que dijo Samuel en su discurso de despedida también, otra vez a las 12 tribus, antes de despedirse de ellas. La obediencia a la palabra en Moisés, la obediencia a la palabra en Josué, la obediencia a la palabra en Samuel, y ahora la obediencia a la palabra en David es siempre la directriz, la norma esencial que debe guiar entonces al pueblo y también a sus gobernantes. Y luego están las disposiciones que David encomienda a Salomón referente a los hombres, referente a amigos y referente a enemigos. Ahí tenemos en el versículo 5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai y Galaadita harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, de Baurín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Mahanaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por el Señor diciendo:
yo no te mataré a espada, pero ahora no lo absolverás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él y harás descender sus canas con sangre al Seol. Así que estas son las últimas disposiciones de David hacia Salomón. Y ahí es donde, después de esto, es cuando se produce la muerte de David, versículo 10, durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad. Y aquí termina entonces este largo periodo de la vida de David que hemos contemplado en primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel y ahora este primer capítulo y segundo capítulo de Reyes. David, el hombre según el corazón de Dios. Esa es la manera como Dios mismo se refiere a él y como también el apóstol Pablo, haciendo referencia al texto, lo dirá en una predicación suya. ¿Era el hombre según el corazón de Dios? Sí, hay varias características que vimos en su momento. David es un hombre con un corazón valiente. Cuando todo el ejército de Israel estaba acobardado por la presencia del gigante y del desafío que el gigante estaba plantando ante todos, él dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Un corazón valiente, un corazón de fe, que cuando el filisteo le maldijo, David le contestó: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre del Señor de los ejércitos que te entregará en mi mano. Es un corazón de fe, es un corazón de principios, porque cuando tuvo a Saúl, a su enemigo acérrimo, en su mano y podía haber acabado fácilmente con él, sin embargo, y sus hombres le estaban animando a que lo matara, él dijo: no, porque nadie puede poner su mano sobre el ungido del Señor y ser inocente. Es decir, este hombre podrá ser un hombre indigno, pero es un hombre al que Dios ha puesto en esa posición y por lo tanto yo no lo voy a tocar. Que Dios se encargue de él, pero yo no le voy a tocar. Eso significa un corazón con principios claros. Es un corazón, el suyo fue un corazón noble, porque cuando se enteró de la muerte de Saúl, su acérrimo enemigo, cualquier otro podría haber dicho: lo tiene bien empleado, lo tiene bien merecido, Dios le ha ajustado las cuentas, por fin. No, David no va a reaccionar de esa manera. David va a llorar por la muerte, por la pérdida de Saúl, lo cual indica que hay una nobleza de corazón. Es un corazón, el suyo, humilde también, porque cuando Natán le hace la gran promesa de parte de Dios de que de su descendencia se va a levantar uno que va a tener un reino para siempre, la reacción de David es entrar a la presencia de Dios y decir: ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Eso denota humildad de corazón. Y luego está también el corazón leal que tuvo hacia su amigo Jonatán, que aunque estaba muerto, sin embargo se acordó de la promesa que le había hecho en vida, de que tendría misericordia de su descendencia, y efectivamente eso fue lo que hizo con su hijo, con Mefiboset, el hijo de Jonatán. Un corazón leal a la palabra dada, a la promesa con la que se comprometió. Un corazón contrito. Él pecó con Betsabé, él cometió un crimen con Urías. Sin embargo, cuando se le confrontó con su pecado, él reconoció su pecado. He pecado contra el Señor. Y veíamos la composición del Salmo 51, que con motivo de ese pecado y de su arrepentimiento y de su conversión, él escribió. Efectivamente, él tuvo un corazón contrito, un corazón quebrantado delante de Dios por su pecado. Así que
David verdaderamente es el hombre según el corazón de Dios. ¿Es el hombre ideal? No. ¿Es el rey ideal? No. Eso queda para su descendiente, para el hijo con mayúscula de David. Él sí es el hombre ideal y es el rey ideal. Pero con todo, aunque David no fue el hombre ideal ni el rey ideal, sin embargo fue un siervo de Dios con un corazón para Dios. Y tras la muerte de David, entonces es Salomón el que asciende al trono. Y ya dijimos, me parece que fue la semana pasada, o no, la otra, Salomón era el 10º en la línea de sucesión al trono, el 10º. Es decir, ni por lo más remoto, él de manera natural o de manera lógica hubiera podido llegar al trono. Había muchos hijos de David antes que él. Algunos ya hemos visto que acabaron de mala manera, pero aún quitando a esos que acabaron de mala manera, todavía quedaban otros por delante. Sin embargo, Dios escogió a Salomón. No es simplemente la elección de su padre, de David, la que cuenta, sino que fue el acto que Dios se fija en Salomón. Lo veíamos allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, y versículos 24 y 25. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó el Señor. Y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre Jedidías, que significa amado del Señor. Llamó su nombre Jedidías a causa del Señor. Así que aquí hay algo especial que Dios está mostrando hacia este niño, este amor. Y hablábamos de las extrañas elecciones de Dios, ¿verdad? Porque aquí tenemos a un niño que es nacido en un matrimonio, pero un matrimonio que tiene como trasfondo un adulterio y un asesinato. No es el mejor trasfondo, ¿verdad? Pero sin embargo, a este niño precisamente al cual va a amar el Señor. Y aquí tenemos como el amor de Dios es verdaderamente un amor de gracia, un amor que se fija en el amado, no porque en el amado haya algo meritorio, algo justo, algo noble, algo bueno, algo especial, algo diferente, no. No hay nada en Salomón de eso. De hecho, había otros hijos en David que seguramente tenían mejores requisitos, pero va a ser en este Salomón, con todo ese trasfondo al que Dios va a amar de una manera especial y va a escoger para que sea rey sobre Israel. Y en ese sentido, el amor de Dios por Salomón nos recuerda el amor de Dios por cada uno de nosotros. Dios nos ha amado no porque haya visto algo meritorio en nosotros. No lo había, no había nada. Al contrario, todo lo que había eran deméritos, eran cargos en contra nuestra. Pero incomprensiblemente, Dios nos ha amado. Es un amor de gracia totalmente. Y aquí tenemos entonces cómo Salomón va a ser el que acceda al trono a la muerte de su padre David. Salomón es el hombre que va a estar en su vida dominado por dos amores. La primera etapa de su vida, el amor que le domina
es el amor a Dios. Es el amor a Dios. En la última etapa de su vida, el amor que lo domina es el amor a las mujeres, que finalmente lo van a arrastrar a la idolatría y a la perdición. No sabemos cómo terminó Salomón el último día de su vida, porque la Biblia no nos lo dice. Algunos dicen que al final acabó bien, porque escribió el libro de Eclesiastés, lo escribió como una reflexión sobre la vanidad de la vida y todo eso. Pero eso es una teoría que bueno, quizá es interesante, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que dice la Biblia de cómo son sus últimos días, y está sumido totalmente en la idolatría. Así que Salomón es el rey sabio que acaba necio. El rey sabio que acaba viviendo locamente. Hay algunos contrastes entre David y Salomón. David parte de la nada. Salomón parte teniéndolo todo. David tiene que luchar mucho para conquistar y para ganar todo lo que al final conquistó y ganó, y fue mucho. Salomón no tiene que luchar, lo hereda, lo recibe todo de su padre. En David hay un pecado con una mujer, pero es un pecado del que se recupera, del que se arrepiente y es restaurado, es levantado. Salomón comete pecado con mujeres de las cuales, como digo, no llega a levantarse. No hay restauración. Aquí tenemos los primeros pasos en este reinado suyo, y los primeros pasos son de afianzamiento en el reino. Uno que comienza joven en un puesto tan importante necesita fortalecerse, necesita afianzarse. Hay muchas dudas. Hay mucha gente que dice, bueno, sí, este será el hijo de David, pero era el 10º, y pues hay otros candidatos, y será capaz o no será capaz, y entonces hace falta ese afianzamiento. Y ese afianzamiento viene a consecuencia de la conspiración, la nueva conspiración que el conspirador Adonías vuelve otra vez a levantar. Pareciera que Adonías ya ha quedado derrotado, ha reconocido su error, su derrota, nada más lejos de la realidad. Lo cual nos enseña una cosa muy importante. La ambición de poder es algo tan poderoso y tan fuerte que incluso cuando alguien haya sido momentáneamente anulado, eso vuelve otra vez a brotar y a resurgir, y la persona ambiciosa estará esperando otra vez nueva oportunidad para lanzarse a la conquista de lo que ambiciona, y en este caso a la conquista del trono. Y efectivamente esto es lo que va a hacer Adonías. Versículo 13, estamos en el capítulo 2. Entonces Adonías, hijo de Hagit, vino a Betsabé, madre de Salomón, y ella le dijo, ¿es tú venida de paz? Aquí hay ya una sospecha de Betsabé. ¿A qué vendrá? ¿Qué intención traerá? Él respondió, sí, de paz. Enseguida dijo, una palabra tengo que decirte, y ella dijo, di. Él dijo, tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara, mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano porque por el Señor era suyo.
Ahora yo te ruego una petición, no me la niegues. Y ella le dijo, habla. Él entonces dijo, y yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me dé a Abisag, sunamita, por mujer. Y aquí hay una conspiración sutil y astuta. Primero, entrando a través de Betsabé. Él no va directamente a Salomón, no. Él va a la madre de Salomón. La madre de Salomón, evidentemente, es una mujer tiene unas entrañas más afectuosas, más asequibles. Hay aquí esta manera astuta de entrar. Y luego también está la sutileza de la petición que hace, que se me dé a Abisag, sunamita. El reino era mío, dice, el reino me correspondía a mí. Pero bueno, en compensación que se me dé a Abisag. Y claro, Abisag fue la doncella que estuvo al lado de David en sus últimos días, por lo tanto era un personaje de cierta relevancia. Si se le daba a Adonías como esposa, eso significaría que de alguna manera, Adonías era un pretendiente aquí a lo que David había dejado, con el hecho de unirse con Abisag. Esta es la trama que él está confabulando, y Betsabé le va a venir a Salomón, a su hijo, a interceder a favor de Adonías. Pero Salomón ve claramente la jugada y entonces va a decir, versículo 23, el rey Salomón juró por el Señor diciendo, así me haga Dios y aún me añada, que contra su vida ha hablado Adonías estas palabras. Y efectivamente, va a ser, Adonías ha firmado con esta petición su sentencia de muerte. El otro, también con el que Salomón va a ajustar cuentas, que su padre se lo había dicho, es el sacerdote Abiatar. Abiatar había apoyado a Adonías en su intentona con la conspiración, y aquí Salomón lo va a expulsar del sacerdocio en el versículo 26. El rey dijo al sacerdote Abiatar, vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca del Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Y así fue como fue expulsado. Este hombre, este sacerdote Abiatar, era tataranieto de Elí, del sacerdote Elí. ¿Os acordáis de Elí? El sacerdote que vivía cuando Samuel era niño y su madre lo llevó al tabernáculo, y fue el sacerdote que finalmente murió cuando se enteró del desastre de la batalla, sus hijos muertos, el arca capturada por los filisteos, etc. Dios le había dado una palabra a través de Samuel previamente, precisamente diciendo que su descendencia iba a ser expulsada del sacerdocio y que Dios iba a levantar un sacerdote nuevo. Y aquí está el cumplimiento de esa palabra. Han pasado siglos y la palabra de Dios se ha cumplido. Ya nadie se acordaba de esa palabra, pero Dios sí se acuerda de su palabra. La palabra de Dios se cumple, las promesas de Dios se cumplen, los avisos, las amenazas, las advertencias de Dios se cumplen. No es cosa de decir, bueno, ha pasado el tiempo y esto ha prescrito. No, no ha prescrito. La palabra de Dios no prescribe como la palabra y las leyes de los hombres. Y aquí vemos entonces a Abiatar expulsado del sacerdocio. Y la otra cosa que Salomón hace para afianzar su reino es con el caso de Joab. Versículo 28,
Vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalón, y huyó Joab al tabernáculo del Señor y se asió de los cuernos del altar, esperando que allí iba a tener inmunidad, que no le iban a tocar. Pero no. Salomón va a enviar a Benaía, y entonces allí mismo en el altar es donde van a matar a Joab. Y con Joab se cumple el dicho de que lo que se siembra se ciega. Joab ha mandado matar en su momento a 2 generales del ejército de Israel porque suponía que eran sus rivales, y los mató a traición, los mató a espada. Y ahora el hombre que sembró toda esa violencia va a recoger la violencia ejercida contra él, aunque se haya agarrado a los cuernos del altar en el tabernáculo. De esta manera es como se afianza el reinado de Salomón, y es como comienza su reinado en el capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa del Señor y los muros de Jerusalén alrededor. Aquí tenemos un matrimonio que podríamos denominar un matrimonio político. Un matrimonio político porque de lo que se trata aquí es de hacer alianza con otra nación mediante un vínculo matrimonial. Es un método, una forma que no la inaugura Salomón, eso viene ya de tiempos atrás y ha continuado hasta nuestros días, cuando casas reales de naciones diferentes se han unido precisamente para afianzarse, fortalecerse mutuamente, hacer pactos, etc. Luego a veces estas cosas no funcionan, y de hecho va a ser llamativo que en Egipto los enemigos de Salomón, al final de su reinado, cuando se produce su apostasía, sus enemigos van a encontrar refugio en Egipto. Así que allí donde a él le parecía, mira, ya soy amigo de Faraón y ya tengo a este de mi parte, y al final Egipto cubre o cuida a aquellos que se han levantado contra Salomón. Pero ahí tenemos lo que decíamos antes. La guía que marca el principio y la primera etapa del reinado de Salomón es su amor a Dios. Versículo 3. Mas Salomón amó al Señor, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel lugar. Así que aquí hay una búsqueda de Dios por parte de Salomón al principio de su reinado. Hay un amor de Dios por parte de Salomón al principio de su reinado. El hecho de que vaya a los lugares altos ahora mismo todavía no son lo que un día serán al final de la vida de Salomón y en la de sus descendientes. Los lugares altos luego se convertirán en centros de idolatría, en centros de perversión espiritual y moral. Pero ahora mismo, que todavía no hay templo, en estos lugares altos es donde Salomón va a buscar a Dios. En el momento que el templo esté edificado, y por lo tanto la adoración esté centrada en el templo, los lugares altos quedan descalificados como lugares de adoración. Pero ahora mismo, que no hay templo, lo que cuenta es la intención del corazón
Y la intención del corazón de Salomón es recta, de buscar a Dios en esos lugares y de allí quemarle incienso, o sea, adorarlo, etc. Y es allí donde Dios se le va a aparecer. Dios se le aparece a Salomón en 2 ocasiones. La primera es aquí y la segunda es después de que él edifique el templo y lo dedique a Dios. Pero aquí tenemos la primera ocasión en que se le aparece. En el versículo 5 se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y ahí va a ser la petición que Salomón va a hacer, que va a ser la de sabiduría. Pedirle a Dios sabiduría para poder gobernar a ese pueblo. Una petición que denota humildad por parte de Salomón. No tengo sabiduría, no tengo la capacidad necesaria para poder gobernar a este pueblo. Eso es un reconocimiento de lo que le falta. Eso es humildad. Y Dios se agradó de esta petición. Y efectivamente le va a conceder sabiduría, y una sabiduría en tal manera que Salomón va a sobrepasar a todos los demás. De hecho, como hemos dicho antes, si hay un calificativo que puede definir a Salomón en buena parte de su reinado, es el rey sabio. El rey sabio. Luego se convertirá al final de su vida en el rey loco, en el rey necio. Pero en buena parte de su reinado, él es el rey sabio. Versículo 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y un ejemplo de esa sabiduría es precisamente el caso de las 2 famosas mujeres que se presentan ante él, cada una con su niño, una que ha muerto durante la noche, la otra está vivo, y cada una diciendo: no, el niño es mío, y es la palabra de la una contra la otra. ¿Cómo discernir? ¿Cómo saber quién está diciendo la verdad? Y ahí es cuando Salomón dice: traed una espada, cortad al niño vivo y dadle la mitad a cada una de ellas. Y la madre que no era madre, dice, que no era su madre, dice sí, pero la madre verdadera dice: prefiero que se lo entreguéis a ella. Y entonces es cuando Salomón dice: dádsela a esta porque ella es la verdadera madre. Y es un juicio entonces en el que demuestra la sabiduría que Dios le ha otorgado. Otro pasaje en el que destaca la sabiduría de este hombre lo tenemos en el capítulo 4 y versículo 29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta y Quemán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes y de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Así que esta sabiduría no solamente tiene que ver con los asuntos humanos, para saber juzgar en los asuntos humanos, sino que vemos aquí que tiene que ver también con su investigación, con su estudio de la naturaleza, con su amor por las letras, por la literatura. Proverbios, Cantares y Eclesiastés son obra suya. Así que aquí tenemos a alguien que tiene un rango, una amplitud de conocimiento sobre muchas materias, sobre muchas ramas, hasta el punto de que su fama llega lejos, y es precisamente la famosa escena
de la reina de Sabá, el sur de Arabia, entonces que llega a Jerusalén para hacerle preguntas difíciles, y Salomón se las contesta a todas. Entonces aquí vemos este otorgamiento de su petición. De todas maneras, esta es una sabiduría que tiene que ver sobre asuntos humanos y sobre asuntos de aquí abajo. Porque hay otra sabiduría de una clase diferente, de la cual él escribió, que es la sabiduría que procede, el principio de la sabiduría, es el temor del Señor. Y eso no tiene que ver con eruditos, no tiene que ver con estudiosos, no tiene que ver con investigadores, sino que tiene que ver con gente que teme a Dios. Y esa segunda clase de sabiduría, que es más elevada que la primera, es la sabiduría que él tuvo durante mucho tiempo en su vida, pero al final de su vida la abandonó por causa de toda esa idolatría que indica la pérdida del temor de Dios. Y ahí tenemos también en el capítulo 4 la administración del gobierno de Salomón. Es un territorio muy, muy extenso. Si vamos a la página número 75, es un mapa que ya hemos visto en alguna ocasión. Pero ahí tenemos la extensión del territorio que Salomón heredó de su padre David. De David tenemos muchas guerras y muchas batallas registradas. De Salomón no tenemos ni una. Es decir, el suyo fue un reinado de paz y seguridad. De paz y seguridad. Y ahí tenemos las fronteras que llegaban por el sur hasta Egipto y por el norte llegaban, como veis, hasta el río Éufrates. Es un dominio muy, muy grande, como nunca tuvo ningún otro rey ya después de Israel. Ahí tenemos en el capítulo 4 y versículo 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y también en el versículo 25, y Judá e Israel vivían seguros cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Esa expresión, debajo de su parra y debajo de su higuera, vivían seguros, es una ilustración muy, muy palpable de la tranquilidad y de la paz, de la bendición que sobre la nación Dios derramó en estos días del reinado. Es aquí el sueño, de la misma manera que hay el sueño americano, ¿no?, de tener tu casita, tu familia, tu vehículo, tu prosperidad, tu trabajo, eso es el sueño americano. Pues aquí tenemos el sueño, no ya americano, sino el sueño de Israel y el sueño, en definitiva, de toda nación, que es vivir tranquilamente, sin enemigos que te estén asediando, que te estén atemorizando, y con toda seguridad durante todos los días, desde el norte, desde Dan hasta Berseba, hasta el sur. Ahí tenemos también en el versículo 26 la fuerza militar que Salomón tenía. Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Y vemos la prosperidad de su reinado. 4:20,
Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y otra vez tenemos una escena idílica, una escena ideal de un pueblo viviendo en la abundancia y viviendo en la prosperidad. De hecho, aquí se cumple lo que dice el Salmo 144, y versículos 13, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Y estas palabras de este salmo, escrito por David, se cumplen en el reinado de su hijo Salomón. Plenitud, abundancia, prosperidad, paz y bienaventuranza en todos los aspectos. Y ahí es donde Salomón va a cometer su gran obra, el gran proyecto de su vida. No es el único, pero es el más grande de todos, que va a ser la edificación del templo. David tuvo en su corazón hacerlo, pero Dios le dijo por medio de Natán: no vas a ser tú, sino que será un hijo tuyo el que lo va a efectuar, y efectivamente va a ser Salomón el que se va a poner manos a la obra para realizarlo. Y en el capítulo 5 él va a pedir la ayuda de Hiram, rey de Tiro. Versículo 1, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que el Señor puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre del Señor mi Dios, según lo que el Señor habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Y efectivamente Hiram va a ayudar a Salomón en este gran proyecto, proporcionándolo la madera de cedro, los famosos cedros del Líbano. La bandera del Líbano actual tiene las franjas de colores, pero en su centro, a manera de escudo, tiene precisamente la representación de este árbol, el cedro, que es el símbolo del Líbano. El templo va a estar construido a base de piedras, a base de madera de cedro, de madera de olivo, de madera de ciprés y de oro. Y las cifras que se manejan para la construcción del templo verdaderamente abruman, porque son cifras descomunales. Fíjate en este capítulo 5 y versículo 11, Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año, como pago. 20.000 coros de trigo son 7.500 toneladas de trigo. Muchos kilos. 7,5 millones de kilos de trigo anuales le daba. Y 20 coros de aceite puro son 7 toneladas de aceite. Pero luego están los recursos humanos
que hubo que mover, que movilizar para la edificación del templo. Versículo 13. El rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas, y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Así que 30.000 hombres empleados en la construcción del templo. Un templo que se tardó 7 años en terminar. Las piedras y la madera tenían que bajarla en balsas por la costa, entonces, para traerlas finalmente hasta Jerusalén. De la misma manera, hay varios paralelismos entre el tabernáculo y el templo. El tabernáculo estaba compuesto de atrio, lugar santo y lugar santísimo, y el templo va a estar compuesto de las mismas partes, atrio, lugar santo y lugar santísimo. El tabernáculo era una morada provisional en la etapa del desierto, que duró todavía durante el periodo de los jueces hasta el tiempo de David. El templo es la morada definitiva. El tabernáculo tuvo un artesano principal que trabajó, que fue Bezaleel. Y el templo va a tener también otro artesano que se llama Hiram, lo mismo que el rey de Tiro, pero no es el rey, se llama de la misma manera, que va a ser el que se encargue de eso. Capítulo 7 y versículos 13 y 14. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Así que hay también un artesano aquí. Con la construcción del templo en Jerusalén, Jerusalén se convierte en la capital espiritual de la nación, en el centro espiritual de la nación. Ya era el centro político, porque David había hecho su residencia allí, y también Salomón era el centro, la capital política de la nación, pero Jerusalén se va a convertir también en el centro espiritual, es decir, el lugar de adoración donde debe de efectuarse todo el culto, está centrado en el templo. Las grandes fiestas, las grandes festividades anuales, Pascua, Siega y tabernáculos, es allí en Jerusalén, es en el templo a donde hay que ir. Y por supuesto es allí donde se realizan, se efectúan todas las ceremonias y todos los sacrificios. De tal manera que como la adoración está centrada en el templo, cualquier otra adoración en otro lugar es una rivalidad contra el templo, es un desafío. Es como decir, no, sí, Dios podrá decir que está ahí, pero hay otros lugares donde se puede realizar la adoración, se puede efectuar, etc. Todos los demás lugares quedan anulados como valor de adoración. Y de hecho en eso va a consistir, el pecado de Jeroboam, que va a instaurar 2 lugares, uno en Dan y otro en Betel, rivales a Jerusalén, para que su gente, su pueblo, no tenga que ir a Jerusalén a adorar. Y eso va a ser el pecado de Jeroboam, los caminos de Jeroboam. Así que ahí está Salomón de lleno metido en esta gran obra que es la construcción del templo. Hay un salmo
que también podría aplicarse en este sentido a esto, y de hecho es un salmo que fue escrito para Salomón. Es el Salmo 127. Como veis ahí en las palabritas esas pequeñitas que tenemos en el encabezamiento, que son parte del texto inspirado, dice cántico gradual para Salomón. Y dice: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Si el Señor no edificare la casa, el templo, en vano trabajan los que la edifican. Este salmo es como un recordatorio para Salomón de decir, cuidado, porque puede haber la tendencia a pensar, todo depende de mis fuerzas, todo depende de lo que yo haga y lo que mis hombres hagamos en todo este proyecto. Pero no, el Salmo les recuerda, si el Señor no edifica, en vano lo que haces tú y lo que hacen tus hombres. Y si el Señor no guarda la ciudad y la protege de peligros y de asechanzas, es en vano que vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y es interesante la palabra amado aquí, porque amado del Señor es la traducción del nombre Jedidías, que el profeta Natán le dio a Salomón de parte de Dios. Ahí está, Salomón edificando el templo. Pero en medio de esta edificación hay una palabra muy importante que Dios le da, y con esto yo creo que vamos a ir terminando. Capítulo 6 y versículo 11. Y vino palabra del Señor a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Es crucial esta palabra que Dios le da aquí a Salomón, y es referente a la importancia de la obediencia a la palabra. El templo podrá ser importante, pero el templo no pasa de ser algo material. El templo no pasa de ser un símbolo. Pero lo que importa no son los símbolos, y lo que importa no es lo material. Lo que importa es lo esencial. Y lo esencial es la obediencia a la palabra. Porque puede haber un momento en que la gente empiece a depender de los símbolos y a confiar en los símbolos. ¿Nos acordamos de lo que le pasó a Israel cuando Samuel era niño? Aquella derrota que tuvo ante los filisteos, y dijeron: ¿por qué nos ha hecho el Señor esto? Y entonces dijeron: traigamos el arca del pacto del Señor entre nosotros, para que nos defienda. Y veíamos que ellos, pensando que el símbolo les iba a proteger, aquello acabó en derrota de nuevo, todavía peor. La muerte de los hijos de Elí, la captura del arca por los filisteos. Los símbolos no sirven de nada si lo esencial no se está obedeciendo. Y como no se estaba obedeciendo a Dios en su palabra, es por esto que no sirvió de nada que trajeran el arca, el símbolo, en medio del campamento de Israel. Y este es el recordatorio que aquí se le está haciendo a Salomón. Cuidado con olvidar lo esencial y empezar a depender
de lo que es accesorio, de lo que es secundario. Hasta los discípulos mismos de Jesús se vieron en un momento atraídos por los símbolos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13 y versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Aquí tenemos a uno de los discípulos del Señor. Mira, fíjate, qué grandeza. Y efectivamente, había una grandeza humana. Era el templo, el segundo templo, el que construyeron después del regreso de Babilonia, Esdras y los compañeros, Zorobabel y los compañeros, y luego fue engrandecido y embellecido por Herodes de una manera majestuosa. Es a este templo al que está haciendo referencia el discípulo, a Jesús. Fíjate, maestro, ¿te has dado cuenta? ¡Qué grandeza! Mira qué piedras y qué edificios. Y es que siempre está la tentación de dejarnos impresionar, de dejarnos llevar por lo exterior, por la presencia imponente de algo que al final es algo pasajero y temporal. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y es aquí la palabra que Dios le está dando a Salomón. Si anduvieres en mis estatutos, e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra. El gran proyecto de Salomón no fue el único de edificación. Él también acometió otros proyectos menores en ese sentido, pero los tenemos aquí registrados en el capítulo 7, versículo 1. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Tardó en el templo 7 y en la suya 13, lo cual indica la magnitud de esa casa. Versículo 2, asimismo edificó la casa del bosque del Líbano. Versículo 8, en la mitad del versículo 8, edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Y así es como llegamos al capítulo 8, que es el momento en el que se termina la edificación del templo y se va a efectuar la dedicación a Dios. Pero es un capítulo que vamos a pararnos un poquito en él porque hay mucha enseñanza, muchas lecciones, pero eso lo veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta entonces.